Ahí está grabando. Bien, decíamos, entonces vamos a empezar por contratos, vamos a empezar contratos parte general y trabajar sobre la idea y el concepto de contrato para que después ustedes puedan ir manejándose mejor en los textos. ¿De acuerdo? A ver, ¿ustedes alguna idea tienen ya de parte general, cuando vieron parte general y vieron el acto jurídico? Y nos enganchamos desde ahí para poder definir un concepto de contrato. Porque el acto jurídico es precisamente el acto obrado por un individuo con la finalidad de generar, crear, transferir o extinguir una relación jurídica. Entonces, el contrato es un acto jurídico, el contrato es una especie del género acto jurídico. Fantástico. Si partimos de esta base, tenemos resuelto algunos problemas. Es decir, el contrato como acto jurídico es un acto jurídico bilateral. Necesariamente el contrato tiene dos partes. Esto ya nos lleva a una primera aclaración. El contrato es un acto jurídico bilateral. Ahora, y esto que parece un trabalenguas, sirve para distinguir, hay contratos a su turno, hay contratos que son bilaterales y hay contratos que son unilaterales. Esto parece que yo me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir al principio. Es que no. El contrato como acto jurídico bilateral supone siempre dos personas o más. En cambio, cuando miramos la unilateralidad o bilateralidad del contrato, analizamos y juzgamos otra cuestión, y es qué partes se obligan en ese contrato. Si se obligan todas las partes, decimos es un contrato bilateral o multilateral. Bilateral es una forma de decir a que todas las partes están obligadas, no tiene que ver solamente con con dos. También hablamos del contrato multilateral, por ejemplo, en los contratos de sociedades. La sociedad anónima, todos obligan a aportar. En el contrato, básicamente bilaterales, insisto, hablamos de quiénes están obligados. En el contrato de donación, el contrato de donación es el contrato que le da cabida a un regalo. Alguien le dona algo a alguien, lo que llamamos habitualmente y coloquialmente un regalo. Una donación tiene dos partes, porque alguien le regala a otro, pero sin embargo la obligación pesa sobre una de ellas. Es decir, la obligación preponderante convierte a ese contrato en unilateral. Entonces, esta primera cuestión. Hablamos de contratos en sentido también, y esto estoy repasando la parte de clasificación de los contratos, pero van a ver que vamos a terminar en un concepto de contrato. Hablamos de contratos también, contratos conmutativos y contratos aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos que las partes saben en qué consiste su prestación. Subrayo prestación, nota al pie. Prestación es en el mismo sentido, lo estoy usando en el mismo sentido que usábamos en obligaciones. Es decir, la conducta de un individuo, que en obligaciones lo llamamos el deudor, la conducta del deudor que tiene que hacer algo para satisfacer el acreedor. Tiene que dar, hacer o no hacer algo que hace a la prestación del acreedor. Decíamos, en los contratos conmutativos, las prestaciones de las partes están predeterminadas. Las partes saben cuál es el compromiso que asumen. Vendo mi auto, bueno, vendo mi auto. Le pongo un precio, el comprador tiene que pagar el precio. Sabemos de antemano cuánto es. Si el contrato es lo contrario de lo conmutativo, es aleatorio. Aleatorio, alia, riesgo, variabilidad. Contrato aleatorio. ¿Hay contratos en donde las partes asumen un contrato y no saben exactamente a qué se atienen? Sí. Por ejemplo, justamente el contrato de juego o apuesta. Alguien paga una apuesta por algo, compra un boleto, compra un billete, juega la quiniela, hablemos de la oficial para no complicarnos, paga un precio y ese precio tiene puede tener eventualmente un premio. Está determinado cuánto es el premio, pero lo que no está determinado es si él lo va a ganar o lo va a ganar otro. Ese dinero que él puso no tiene una contraprestación. La contraprestación es el riesgo, es el alia, la posibilidad de ganar. Está apostando contra una posibilidad. Es un contrato aleatorio. La otra parte no tiene determinada su prestación.
en el sentido de la mirada desde el apostante. Claro que sabe cuánto va a pagar 7 veces o 70 veces, no recuerdo cuánto es la proporción, tanto el premio a quien lo gane. ¿Y quién es el que está indeterminado quien lo gane? Entonces, es aleatorio en ese sentido. El contrato de seguro es aleatorio. No sabe si el asegurado va a chocar durante el año, si no va a chocar durante el año o va a chocar 50 veces. No lo sabe. Ahora, es aleatorio en ese sentido de la prestación. Contratos conmutativos y contratos aleatorios. Alguien asume, entonces, en el contrato aleatorio, alguien asume un riesgo, ¿no es cierto? Esa prestación está, digamos, marcada, caracterizada por un riesgo concreto que tiene que ver, un riesgo es una eventualidad, puede o no pasar. Depende de acontecimientos inciertos, Entonces, esa es la dinámica. Los contratos pueden ser onerosos o gratuitos. Es decir, son onerosos cuando las contraprestaciones se justifican entre sí. Son gratuitas cuando alguien da a cambio de nada. La donación, vamos conectando ejemplos, la donación es un contrato gratuito. Sí, es un contrato bilateral gratuito. Entonces, bueno, ahí tenemos un buen ejemplo. Pero la onerosidad no tiene que ver sino con un intercambio de prestaciones. Una prestación se justifica en cuanto a la otra. Lo contrario a la onerosidad es la liberalidad, el regalo que decíamos antes. Uno hace una liberación, libera, ¿no es cierto? Y hace una liberación de un bien, un valor, hacia otro. Fantástico. De lo que llevamos expuestos, de esta clasificación de obligaciones y demás, podemos sacar alguna conclusión en cuanto a un concepto de contrato. Podemos sacar alguna conclusión en cuanto a un concepto de contrato. ¿Qué les parece que es un contrato? Bueno, parece ser que un contrato generalmente se confunde, el alumno suele confundir el medio con la finalidad. Si yo le preguntara a ustedes qué es un contrato, ustedes seguramente me dirían, bueno, un contrato es un acuerdo de voluntades. Y se quedan en esa. Un matrimonio también es un acuerdo de voluntades y no es un contrato. Entonces, ¿qué distingue al contrato? No lo distingue solamente que haya un acuerdo, sino que lo distingue que es un acuerdo respecto de prestaciones, respecto de prestaciones futuras. Cuando digo futuras, digo en el sentido lógico, no temporal. Cuando vamos a comprar a un kiosco y le digo, quiero un chocolatín, me da el chocolatín, yo pago, hicimos un contrato instantáneo. Las obligaciones que emergen del contrato nacen y se extinguen automáticamente. Pero lo que estamos haciendo es un acuerdo respecto de esas prestaciones. Entonces, lo distintivo del contrato es un acuerdo sobre la base de prestaciones que tienen un sentido patrimonial. Es decir, nosotros que ya estudiamos obligaciones, sabemos que las obligaciones versan exclusivamente sobre prestaciones que tienen sentido patrimonial. Bueno, un contrato es un acuerdo sobre prestaciones. Un acuerdo es un contrato respecto de prestaciones. Es un acuerdo respecto de conductas de las partes para obtener un resultado económico, para obtener una finalidad económica, para obtener una finalidad o intereses también que son de otra índole, pero siempre están involucradas las prestaciones con sentido patrimonial. Menos dogmáticamente y más explicativamente, un contrato es un acuerdo de voluntades de modo que se fijan, se reglamentan. Un contrato está hecho ¿con qué modo? Un modo de clausulado, tiene cláusulas, porque tiene un modo reglamentario. Las partes reglamentan, ¿qué cosa? Y reglamentan cómo se van a aportar mutuamente, cómo se van a comportar mutuamente respecto de una finalidad determinada. Si ponemos el ejemplo más sencillo, la compraventa, si yo quiero tener el auto que el otro me vende y tengo que pagar el precio. Es decir,
estamos pautando un comportamiento que a mí me lleva a obtener ese interés, el auto. Si estamos hablando de un contrato que tiene que ver con la locación, yo quiero tener el uso y goce de una cosa, bueno, acordamos una serie de conductas. Bueno, vos del 1 al 5 de cada mes me vas a venir a pagar el alquiler, además vas a hacerte cargo de estos servicios y estos impuestos, además vas a tener que tenerlo en buen estado, además cuando termine el contrato vas a tener que entregármelo de vuelta en las mismas condiciones que yo te lo entregué. Y el otro, que da en la ocasión, se obliga a, bueno, yo te lo entrego en estas condiciones que vos aceptás y yo también me obligo a mantenerlo tal cual está. Que te funcione el agua, que te funcione el gas, que te funcione la calefacción, etc. Es decir, ambos asumen prestaciones, conductas que conducen a que cada uno satisfaga su interés. Todo contrato es un negocio jurídico. Todo contrato es un negocio. Lo dije cuando empecé la charla. ¿Cómo? ¿De dónde sacan que no todo contrato es un negocio jurídico? ¿Qué hicimos para concluir de esa manera? ¿Qué escucharon en mí para que concluyan de esa manera? La donación es un contrato bilateral, dijimos. La donación es un contrato bilateral. Contrato bilateral es un acto jurídico en el cual la prestación está a cargo de solamente una persona. Es bilateral como acto jurídico, unilateral como contrato. Bilateral como acto jurídico, unilateral como contrato. ¿Se entendió? Necesito la respuesta que no entendiste. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a ir a consecuencias prácticas que tienen que ver con este emplazamiento del contrato como acto jurídico. Todo lo que es relativo a la capacidad de las personas, se aplica a la materia contractual. Es decir, las normas de capacidad, para obligarse, ¿no es cierto?, se aplican en materia contractual. Si estamos hablando de materia de actos jurídicos, ustedes estudiaron en el acto jurídico las causales de nulidad de los actos voluntarios, cuando media el vicio de error, dolo o violencia. Entonces, esos vicios naturalmente se trasladan y se aplican cuando estamos hablando de contratos. Ustedes también estudiaron el vicio de lesión. El vicio de lesión, dentro de la dinámica de los actos jurídicos o de la relación jurídica, se aplica naturalmente a los contratos. Entonces, el hecho de encastrar la dinámica de contratos, ¿no es cierto?, con el acto jurídico, tiene que ver con el traslado y la aplicación también a los contratos de esa dinámica que ustedes estudiaron en parte general. Entonces, el emplazamiento del contrato en el acto jurídico tiene esta riqueza. Además de las cuestiones relacionadas con la interpretación, es decir, todas las premisas de interpretación del acto jurídico también se trasladan al contrato, y las premisas de la prueba del acto jurídico también se trasladan al contrato, y las premisas de actuación de las partes, por ejemplo, cuando ustedes tienen toda la teoría de los instrumentos privados y los instrumentos públicos en parte general, ¿eso qué les está diciendo? Bueno, cómo se debe instrumentar un contrato para que tenga validez. ¿Podemos hacer un contrato verbal? Sí. De hecho, lo hacemos todo el tiempo los contratos verbales. Cuando compramos cotidianamente, no hacemos un contrato escrito, lo hacemos verbalmente. Pero también son contratos que, como se extinguen en forma inmediata, tan pronto como nacen, no necesitamos que se prueben, porque se cumplen inmediatamente. La relación nace y se extingue en el momento, sin solución de continuidad. Entonces, no es necesario andar probando cosas, pero si queremos, si nosotros empezamos por medio de las modalidades del acto jurídico, también aplicables al contrato. ¿Cuáles son las modalidades del acto jurídico? A ver, tírenme una en el grupo, vamos. Vamos, tírenme una modalidad del acto jurídico. Anímense, tiren. ¡Wow! Parte general, afanaron. Parte general, afanaron. Directamente. Modalidades del acto jurídico. ¿Cuáles son? ¡Bien! Condición. Bien. Bien, Quiroga. Bien. Ay, entonces, si sale condición, sale plazo y cargo, que son las tres niñas.
las trillizas de oro, fantástico. Esas son las modalidades de cálculo, muy bien, ahora ya sé que no afanaron, ya sé que no afanaron. Las iba a dar a hacer el examen de nuevo, pero yo veo que están a full. ¿Cuál es la virtud que tienen estas modalidades? Escuchen. Que separan el momento del nacimiento del contrato respecto del momento en que se cumple. Si yo, el caso más sencillo del plazo, hoy contrato que te voy a comprar el auto y que te lo voy a pagar en 30 días, bueno, lo más probable es que también el que me venda el auto me diga que lo va a entregar en 30 días. Aplazamos, llevamos a un tiempo, a un término, el contrato, a un momento futuro y cierto. Un momento futuro y cierto. Porque el 30 de abril va a ocurrir. Puedo no estar yo, pero el 30 de abril va a pasar. Como término es fatal, de fatal ocurrencia. Bueno, si separamos el momento de nacimiento del contrato con el momento de su extinción, entonces sí es necesario que aparezca la prueba. Porque el día de mañana, cuando alguien me quiera reclamar que lo que yo le debía por la compra del auto eran 100 o 95 o 105, vamos a tener que comprobarlo en algún lado. Entonces aparece la necesidad de la prueba. ¿Cómo se prueban los contratos? Hay normas específicas de prueba de los contratos, pero que son tributarias de cómo se instrumentan los actos jurídicos en general. Entonces, si yo tengo un acto por instrumento privado, ¿qué tiene que estar? Firmado. Es el modo que nos lleva... ¿Lo puedo hacer por firma electrónica? Y no sé. ¿Y lo puedo hacer por firma digital? Y no sé. ¿Dónde se regula eso? En la parte general que hoy tenemos contemplada, la firma electrónica, la firma digital y la ley específica de la materia que nos lleva a esa cuestión. Entonces, el encastrar, digamos, la figura del contrato en el acto jurídico tiene toda esta riqueza porque nos permite generar, ¿no es cierto?, un complejo normativo bastante más compacto y completo. Pero a la vez, fíjense este juego. Dijimos, están preguntando si todos ven mi imagen. Sí, a mí sí. Sí, sale la imagen a la mayoría. Igual no te perdés nada si antes sale la imagen. Ahora, quiero completar este panorama. Si completamos con la parte general de lo que estamos hablando de la teoría general del acto jurídico y el contrato, también la completamos, y fundamentalmente en cuanto a sus efectos, con lo que estudiamos en obligaciones. Porque si el contrato crea obligaciones, voy a regir esa obligación por las normas de ese tipo de obligaciones. Me explico muy fácil. Vuelvo al ejemplo de la compraventa del auto. Si yo le compro a ustedes un auto usado, es que le estoy comprando el auto Gol patente AD556 MC. Estoy comprando una cosa cierta. Obligaciones de dar cosas ciertas. Ok. Y si le estoy pagando en dinero, en pesos, estoy obligándome a una obligación de dar dinero. Entonces, por ejemplo, si la contraté en dólares o lo contratamos en pesos o lo contratamos con intereses, tengo que ir a ver el régimen de obligaciones de dar dinero o obligaciones de dar moneda extranjera. Entonces, miren cómo voy armando el rompecabezas. Y esto me interesa que hoy se lleven en claro. El rompecabezas que estoy armando es, hay normas de parte general, hay normas de obligaciones y hay normas específicas de los contratos. Porque cuando yo voy a contratos, me encuentro que hay una sección que habla del contrato de compraventa. Entonces, entender la dinámica del contrato es enhebrar esas normas que están articuladas en el código en distintos lugares, conforme a las categorías que estudiamos. Esas categorías que a ustedes les parecen algo dogmático o abstracto, se concretan cuando tenemos un tema en particular y tenemos que armar el rompecabezas normativo que rige a esa cuestión en particular. ¿Se entendió esto? Bien. Perfecto. Hemos dado un gran paso. ¿Qué es el contrato? Como les decía, hablábamos antes que nosotros solemos tener una visión bastante, digamos, dogmática del problema o la cuestión de lo que llamamos autonomía de la voluntad. Es decir, estamos hablando de la autonomía de la voluntad como una forma de... ¿A qué alude la palabra autonomía? Cuando alguien tiene la posibilidad de darse a sí mismo normas.
Nosotros decimos, una persona es autónoma cuando puede comportarse y manejarse sin mayores problemas, con autonomía. Si tiene que depender de alguien, ya no diríamos que es autónomo. Entonces, hablamos de autonomía cuando alguien tiene la potestad de manejarse en algo. La autonomía de la voluntad vendría a ser como la potestad que tiene alguien de autorregularse. Y si hablamos de un contrato, son dos personas que se están dando una autorregulación. Como decíamos antes, un contrato se redacta como un clausulado, porque son dos partes que se están dando su propia ley. Se van dentro de un marco normativo general, ellos se dan su propia ley. Yo podría hacer un contrato de locación por 5 años, por 10 años o por 20, o por 3. La ley me dice que tiene que ser como mínimo 3 si es una locación de vivienda. Ok, pero yo puedo hacer lo que quiero. O sea, las partes sobre esa base normativa pueden jugar y darse su propia norma. Tienen total libertad para aplicar el precio de la locación. Lo pueden poner en 10 pesos, en 10.000 pesos, en 1.000.000 de pesos. Lo que acuerden conforme una lógica. Tienen libertad para hacerlo. Hay autonomía, hay espacios de autonomía. Ese espacio de autonomía se llena con la regulación. Ahora bien, ¿qué función cumple esa autonomía? ¿Es un dogma, hoy que está tan de moda, es un dogma liberal? Sí, es un dogma que viene de lo liberal, pero para no ideologizar lo que no tiene sentido ideologizar, yo le digo, la autonomía tiene un sentido práctico, que es la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda desarrollar sus objetivos. Si yo quiero construir o hacerle mejoras a un inmueble, voy a contratar a un grupo de albañiles, un arquitecto, quien fuese, y voy a hacer un convenio que le sirva a él y a mí. Y entonces estamos autorregulando en esa relación. Es decir, estamos cumpliendo un objetivo, es un medio para cumplir un objetivo práctico, un fin práctico. No es una finalidad teórica, es un fin práctico. La autonomía es, bueno, que yo pueda hacer mis intereses. Quiero desarrollar una empresa, quiero desarrollar lo que fuese, quiero desarrollar, como dicen ahora, un emprendimiento. Bueno, para eso tengo la autonomía de la voluntad la autonomía de la voluntad para poder hacer. Es, digamos, si quieren, es la posibilidad de que el hombre pueda crear, que va a tener creatividad, generar o crear sus propias relaciones jurídicas, ¿no es cierto?, dentro de un marco normativo. Ese marco normativo, bueno, la libertad de formas es un derivado de lo que estamos diciendo acá. La libertad de formas es un derivado de lo que estamos diciendo acá. No solamente hay libertad de formas, hay libertad de contenidos. Nosotros podemos idear el contrato que querramos. Podemos idear la forma contractual que querramos. ¿Cuál es el límite de esto? El orden público. ¿De dónde viene el orden público? De la norma. Es decir, son configuraciones que hace la normativa, ¿no es cierto?, de que ciertas cosas se hacen dentro de estos límites o dentro de estas reglas. Son las menos, son directivas generales, son las menos. Pero, a ver, vamos a hablar más extralegalmente, o si quieren, vamos a hablar más en sentido de realidad. Para nosotros el contrato es esto que estamos conversando. Ahora, si yo paro a un tipo en la calle y le digo ¿qué es un contrato?, probablemente él piense otra cosa y asimile el contrato a los negocios. Si el contrato es una forma de hacer negocios. El contrato es negociación, pero no negociación porque tiene que ver con las conversaciones transaccionales para ver cómo acuerdo, sino tiene que ver es el vehículo de la realización de negocios. Yo diseño un negocio a partir de diseño de contratos, de una pluralidad de contratos. Si yo diseño una empresa y pienso en una explotación empresarial, me tengo que asociar con otros. Pienso en un contrato, en ese caso de sociedad. Tengo que tener empleados, pienso en un contrato de trabajo. Tengo que tener proveedores, pienso en un contrato de suministro. Quiero vender, tengo que tener contratos, en todo caso, hacia los clientes que pueden tener diferentes formas. O no le voy a vender a los clientes, yo le voy a vender a mi red de concesionarios o distribuidores, un contrato de distribución. O no le quiero vender a consumidores, yo simplemente no le vendo a nadie. Es más, yo lo que hago es una franquicia y hago una licencia y digo, esta es la licencia Santarelli, y vayan y transmito esta forma de hacer las cosas, ¿no es cierto?, para que todo el mundo la haga igual y que me paguen un royalty por eso. Es decir, el contrato es un negocio, es la fisonomía del negocio.
es la fisonomía del negocio, es decir, le damos la estructura del negocio, es la arquitectura del negocio. Esto es realmente el contrato. Si nosotros entendemos esto, vamos a entender algo más, que es, vamos a entender más cabalmente qué es la parte general de contratos y la parte especial de contratos. En la parte especial de contratos están los negocios tal cual no, me vuelvo loco. Me preguntan si el matrimonio es un negocio, es un contrato. Es un contrato. No, no es un contrato. Me vuelvo loco. Lo aclaramos al principio. ¿Qué es? Acá tengo un alumno que es un poco rebelde. ¿Qué es el matrimonio? Ahora lo hablamos. Termino la idea. Claro, tal cual, es eso. Ahí está la respuesta de por qué el matrimonio no es un contrato. Ahora, porque no hay prestación económica. Es secundario, la prestación económica es secundaria. Hay un régimen de bienes que hay que organizar porque funciona en una sociedad, pero que no es que se casan para hacer una sociedad. En todo caso, sería una subversión de los, muy bien, sería una subversión de los fines, y eso sería en todo caso un fraude a la ley. Figura de la parte general del contrato, artículo 12 del Código Civil y Comercial. Si se casa conmigo por dinero, puedo demandarla. Podrías demandarla por fraude a la ley. Bueno saberlo. No, por favor. Entonces, paren un poquito con el matrimonio que se me están confundiendo bastante. Déjenme terminar esta idea. En los contratos típicos, ustedes tienen los negocios tipificados, moldeados, diseñados tal cual el legislador los pensó. Y es ahí, eso que el legislador lo pensó, entre comillas, porque ahí hay un juego armónico entre el legislador toma la costumbre, la vuelve ley, eso tiene, digamos, un recorrido en la sociedad lo hace de tal manera y vuelve el legislador a tomar o dejar lo que la sociedad, los usos y costumbres en materia comercial lo hacen. Tenemos un excelente ejemplo, no excelente porque excelente es la ley, sino excelente ejemplo de cómo una ley puede ser seguida o abandonada por el uso de la gente. ¿Cuál? La última ley de alquileres, tan denostada que o no se usa o se usa parcialmente o se deja. Hay una tipificación del legislador del negocio que no prendió en la sociedad, no se hizo carne en la sociedad. ¿Por qué? Porque los operadores, ni unos ni otros, le cierra esa alternativa, exactamente. Entonces, esto es importante que lo tengamos, esta visión, digamos, del contrato como negocio, que nos lleva a una visión más real de este instrumento jurídico. Dos palabras en cuanto al al matrimonio para aclarar. Cuando nosotros vimos obligaciones, entendimos que la obligación era un deber jurídico y que nosotros distinguíamos del género deberes jurídicos el deber jurídico obligacional porque tenía contenido patrimonial. Y acá, contenido patrimonial, lo entendemos así y lo dejamos un segundo esa idea en suspenso para ir a otra idea. Cuando nosotros hablamos de un acto jurídico con el fin de crear, transferir o modificar derechos, claramente, escuchen lo que voy a decir con precisión, por favor. Claramente, el matrimonio es una especie del acto jurídico. Eso no lo convierte en un acto jurídico patrimonial, aunque alrededor del... Escuchen antes de tirar ideas a lo loco. Escuchen un segundito, por favor. Eso no significa que un derecho que es por definición extrapatrimonial tenga alrededor relaciones patrimoniales. Vamos a ejemplificarlo con algo más claro. ¿Por qué? Tienen un poco confundidas las ideas. Un padre a un hijo le debe alimentos, pero eso no lo convierte en la relación paterno-filial en una relación patrimonial. Tiene una consecuencia patrimonial. Es un derivado del deber de asistencia. Es un derivado del deber de asistencia. Entonces, eso no hace que uno haga un negocio jurídico patrimonial cuando decide procrear. ¿Se entendió la diferencia? Lo mismo en el matrimonio. Uno no elige un partner como elige un socio. El partner matrimonial es la pareja en el cual hay otros condimentos. Los que ustedes quieran los condimentos, pero hay otros condimentos.
no hay una finalidad primordialmente patrimonial. Hay una consecuencia patrimonial que está dada, están diciendo huevadas, pero le voy a explicar, porque un profesor es capaz de explicar hasta las huevadas. Ahora vamos Don't lose your temper, professor. vamos a explicar esto. Escuchen esto, chicos, y pónganle sentido correcto a las cosas, porque si no, por el absurdo vamos a llegar a cosas absurdas. El derecho reconoce finalidades en forma objetiva. Yo puedo elegir a una pareja por conveniencia y puedo casarme por el dinero que tiene, pero eso no subvierte la naturaleza institucional del matrimonio, en que la gente normal elige por otras cuestiones. Es decir, porque hay una causa, hay una finalidad que está reconocida. Usted puede casarse por lo que quiera, nadie lo va a juzgar en su conciencia. El derecho no le alcanza eso. Ahora, usted no se puede quejar si en el matrimonio se ve. Usted no podría agraviarse por eso. Por eso que el derecho desconoce esa realidad suya. ¿Se entiende el concepto? Agraviarse, ¿se entiende? Y se entiende que el derecho no lo contempla, no le da acción. Como no le da acción al novio, novia, ¿por qué el otro consorte se arrepiente a casarse? No hay un derecho adquirido a casarse. Por eso que no es un contrato, no concede una acción. Yo si estoy en un contrato negociando con otra parte y la otra parte me da a mí indicios serios de que va a contratar y después no contrata, puedo pensar, escuchen, pensar, dije, la alternativa de hacerlo responsable por esa actitud, de hacerme generar una expectativa que luego dolosamente frustra. No estoy usando una sola palabra de más, dolosamente frustra. En el matrimonio esto no pasa. En el matrimonio esto no ocurre porque no hay una acción que uno le puede exigir. No estamos en un ámbito. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Lo ven las diferencias? Si yo voy a una casa de armas y compro un revólver, el que me vende el revólver es cómplice de yo voy y mato a alguien. Bueno, eso ¿por qué no lo es? No lo es porque él es ajeno a la finalidad que yo mantengo reservada. Ahora, si yo iría a él y le digo, te voy a comprar, necesito un arma, ¿cuál me aconsejás? Porque voy a matar a un tipo a 150 metros. Entonces al tipo estoy haciendo partícipe de mi finalidad. Entonces, esta es otra consideración, porque acá está funcionando otro elemento del negocio jurídico y del contrato, que es la causa fin. Estoy participando al otro en esa finalidad. Estoy participando al otro en esta finalidad. Pero eso es típico de los negocios con significación patrimonial. Con significación patrimonial. Entonces, para dar respuesta a todas las preguntas que hicieron respecto de todos los acuerdos que efectivamente tienen sentido patrimonial, que están alrededor del matrimonio, alrededor no es la esencia, está alrededor del matrimonio, sí tienen sentido patrimonial, claro, y sí que forman parte de obligaciones y que pueden tener alguna concepción relativa o similar al contrato. Si ustedes me preguntan a mí, y esto lo escribí de este modo, lo tienen en el libro, nosotros tenemos que distinguir lo siguiente, el concepto de convención del concepto de contrato. ¿Cuál es la diferencia? Que el contrato propiamente dicho arregla cuestiones patrimoniales, netamente patrimoniales, si quieren, para dar una idea más clara, comerciales o de negocios. Y las convenciones arreglan cuestiones de índole patrimonial no negociables. Como por ejemplo puede ser la cuestión de los convenios, inclusive en el marco del divorcio, ya en el divorcio, todos los arreglos económicos relacionados con la compensación económica, podríamos llamarlo que participan de la índole de una convención. ¿Que se asemeja al contrato? Sí, se asemeja al contrato. Hay alguien que asume una obligación de pagarle al otro, de determinada modalidad, una prestación netamente económica, que tiene un fundamento en un bien, si quieren ustedes, extrapatrimonial o en un interés extrapatrimonial. Pero se asemeja. A mi modo de ver, yo las llamo convenciones. Porque me parece que el contrato es otra cosa. El contrato, como les dije antes, tiene que ver con un diseño de negocio.
Lo otro son convenciones patrimoniales que tienen su régimen y que se agotan en ese régimen. Y que son parte, y que pueden ser considerados actos jurídicos sin ninguna duda. Claro, son actos jurídicos. Pero son actos jurídicos no contractuales. O son convenciones no contractuales. Porque no, claramente no es lo mismo un acuerdo sobre una compensación económica que un acuerdo sobre una locación, sobre una compraventa o sobre un contrato de mutuo. No es lo mismo. Entonces, esa es la diferencia que me parece que hay. No, está prohibida los contratos entre cónyuges. Es una causal de imposibilidad que no se justifica, pero sí está en el código. No tiene mucha justificación, pero están prohibidos los contratos entre cónyuges. No están prohibidos los contratos entre cónyuges, una vez que son cónyuges, no entre novios. I didn't know that. Yes. Switch languages. Muy bien. Bueno, a ver preguntas que tengo por acá. Así ya vamos redondeando. Vamos a ver qué nos quedaron en el chat, porque algunas las casé al vuelo, pero otras no pude. Vamos a ver. En el caso de contratos de locación de servicios, cuando se es reiterativo en la acción, más de 10 años se puede interponer acción para la contratación en el régimen de empleo. Eso es otro tema que tiene que ver, Javier, ahí tienes un tema que es el siguiente. Me sirve para explicar esto. Toda la dinámica laboral se basa en la idea de un contrato, que es la ley de contrato de trabajo, que es un contrato. Es decir, el derecho laboral es un desprendimiento del derecho común, del derecho civil, digamos, y que se hizo una disciplina propia sobre la base de una lógica propia, que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo que tiene dos dimensiones, el contrato individual de trabajo, que es el que vos haces con tu empleador, y el contrato colectivo de trabajo, que es el que hace el sindicato, o sea, el conjunto representativo de todos los trabajadores con el conjunto representativo de todos los empleadores. Eso se llama derecho colectivo de trabajo. Que también hay dinámica, la paritaria es un contrato. La paritaria es una dinámica de contrato. Acuerdan las condiciones que rigen a todos los contratos individuales dentro de esa rama. ¿Se entiende lo que estoy hablando? O sea, se junta la UOM con los empresarios y dicen el salario mínimo será de tanto y la jornada de trabajo será de tanto. Bueno, eso se aplica a todos los contratos individuales de trabajo de esa actividad, de ese rubro, de ese ramo. El contrato de trabajo es un contrato. Sí, técnicamente es un contrato. Es un contrato que tiene una tipicidad particular. Entonces, lo que vos querés decir es que, como tiene una tipicidad particular, tiene normas particulares, ¿no es cierto? En general, en beneficio del trabajador. Entonces, vos lo que querés decir es que hay ciertas formas de simulación del trabajo en relación de dependencia, se llama el trabajo subordinado, ¿no es cierto? Y que puede ser reconducido una situación a eso. La respuesta es sí, sí. Depende de las circunstancias que vos pones y de otras circunstancias, no solamente porque sean 10 años. Lo distintivo no es el tiempo, sino es la subordinación. Lo distintivo del contrato de trabajo es la subordinación. ¿Qué es la subordinación? Que alguien pueda tener directivas del otro. Entonces, si yo tengo un profesor de inglés, supongamos, que viene a darte clases de inglés, yo no le doy directivas, le digo lo que quiero, no, le pongo las finalidades, pero el modo de enseñar es de él. El tema que enseñar es de él, el orden de enseñar es de él. Es decir, él tiene una autonomía en cuanto a su técnica. En cuanto a su técnica. La subordinación que requiere el contrato de trabajo es total. Es decir, es una subordinación de disciplina, técnica, o sea, de cómo hacer el trabajo, de cómo hacer la prestación y en qué condiciones prestarla. Exacto. Entonces, sería esa es la cuestión. Justo aplicado al caso de los profesionales, bueno, justamente eso es un debate, porque se dice que en general las profesiones liberales, universitarias, no pueden prestar, no están en un sentido de subordinación absoluto, porque el profesional, el médico que opera, lo hace conforme a su arte y su profesión y el modo en que él determina. El dueño del hospital o sanatorio no hay una subordinación técnica. Ahora, acá hay toda una historia, lo van a ver en laboral, no es este el lugar donde lo van a ver, pero hay toda una historia. ¿Qué tan importante es la subordinación técnica? Para algunos, lo distintivo es la subordinación disciplinaria,
¿Le puede poner el dueño del hospital sanciones a ese médico que no cumple con el horario? Sí. Entonces hay subordinación. Y con eso es suficiente para considerar contrato de trabajo. Criterio 1. Criterio 2 es, no hay subordinación técnica, no hay ningún tipo de subordinación, es un profesional liberal que presta servicios y es una alocación de servicios. Posición 2, básicamente. Bien, ¿qué más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, hasta acá llegamos entonces. Nos vemos la próxima. Que Profesor, les vaya bien. Voy a antes, apagar la grabación, sí, porque si no me echan. sí, aparte de apagar la grabación, profesor, le quería encargar, a ver, hay muchos compañeros que no pueden participar de la clase por la mañana. Hay varios comentarios en el foro que han propuesto, han pedido a ver si existía alguna posibilidad, sabemos de lo apretado que está con tantas materias, trabajos y demás, pero bueno, compañeros pidieron y me